Las mujeres en el sepulcro. Muy temprano en la mañana del primer día de la semana, antes que amaneciera, las santas mujeres acudieron a la tumba con especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Descubrieron que la pesada piedra había sido retirada de la puerta del sepulcro y que el cuerpo de Jesús no estaba allí. Sus corazones se conmovieron y temieron de que sus enemigos hubieran retirado el cuerpo. Repentinamente vieron a dos ángeles recubiertos de blanco atuendo, con sus rostros resplandecientes. Estos seres celestiales comprendieron el motivo de la presencia de las mujeres e inmediatamente les dijeron que Jesús no estaba allí. Había resucitado, pero podían contemplar el lugar donde había sido puesto. Les indicaron que dijeran a sus discípulos que él se había adelantado para encontrarse con ellos en Galilea. Con temor y en gran alegría las mujeres se apresuraron a encontrarse con los apesadumbrados discípulos y les dijeron lo que habían visto y oído. Estos no podían creer que Cristo hubiera resucitado, pero se apresuraron a ir al sepulcro con las mujeres que habían traído ese informe. Descubrieron que Jesús no estaba allí. Vieron los lienzos, pero no creyeron las buenas noticias de que hubiera resucitado de entre los muertos. Regresaron maravillados por lo que habían visto y por el informe que les habían dado las mujeres. Pero María decidió quedarse cerca del sepulcro, meditando en lo que había visto y preocupada por el pensamiento de que podría haber sido engañada. Presentía que le aguardaban nuevas pruebas. Sus penas renacieron y explotó en amargo llanto. Se aproximó para ver una vez más el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco. Uno estaba sentado donde había reposado la cabeza de Jesús y el otro donde había estado sus pies. Le hablaron tiernamente y le preguntaron por qué lloraba. Ella replicó: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Juan 20:13. No me toques. Al apartarse del sepulcro vio a Jesús de pie cerca de allí, pero no lo conoció. Le habló con ternura, preguntándole por qué estaba triste y a quién buscaba. Supuso que era el jardinero, y le rogó que si se había llevado a su señor, le dijera dónde lo habían puesto, para que ella se lo pudiera llevar. Jesús le habló con su voz celestial y le dijo: «María». Ella conocía muy bien los matices de esa voz amada, y le respondió con prontitud: «Maestro», e impulsada por su gozo estuvo a punto de abrazarlo, pero Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Juan 20:17. Gozosamente se apresuró a llevar las buenas nuevas a los discípulos. Jesús rápidamente ascendió a su Padre para oír de sus labios que había aceptado su sacrificio y para recibir toda potestad en los cielos y en la tierra. Una nube de ángeles rodeó al Hijo de Dios y ordenó a las puertas eternas que se abrieran para que pudiera entrar el Rey de Gloria. Vi que mientras Jesús estaba con esa resplandeciente hueste celestial en presencia de Dios y rodeado por su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió potestad de su Padre para regresar y darles poder. Ese mismo día regresó y se manifestó a sus discípulos y les permitió que lo tocaran, porque había ascendido a su Padre y había recibido poder. Tomás y sus dudas. Tomás no estuvo presente en esa ocasión. No quiso recibir con humildad el informe de los discípulos, sino que insistió con firmeza y confianza propia que no creería a menos que pusiera sus dedos en las señas de los clavos de sus manos y en su costado, donde había penetrado ese lanzazo cruel. De este modo manifestó falta de confianza en sus hermanos. Si todos pretendieran que se les diera esta misma evidencia, nadie recibiría ahora a Jesús ni creería en su resurrección. Pero era la voluntad de Dios que los que no pudieron ver ni oír por sí mismos al Salvador resucitado recibieran el informe de los discípulos. La incredulidad de Tomás no fue del agrado de Dios. Cuando Jesús se encontró de nuevo con los discípulos, Tomás estaba con ellos, y cuando vio a Jesús creyó.
pero había afirmado que no se sentiría satisfecho si en la evidencia no participaba otro sentido además de la vista. Y Jesús le dio lo que deseaba. Tomás exclamó: «Mi Señor y mi Dios». Pero Jesús lo reprendió por su incredulidad y le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». El desconcierto del asesino de Cristo. Cuando las noticias se diseminaron de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, los judíos a su vez temieron por sus vidas y ocultaron el odio que sentían por los discípulos. Su única esperanza consistía en esparcir su informe mentiroso, y los que querían que esa mentira fuera verdad lo aceptaron. Pilato tembló cuando oyó decir que Cristo había resucitado. No podía albergar dudas acerca del testimonio que se había dado, y desde ese momento la paz lo abandonó para siempre. Por causa del honor mundanal, por temor de perder su autoridad y su vida, había entregado a Jesús a la muerte. Ahora se convenció plenamente de que era culpable no solo de la sangre de un hombre inocente, sino de la del Hijo de Dios. La vida de Pilato fue miserable hasta el mismo fin. La desesperación y la angustia desmenuzaron cada sentimiento de esperanza y de alegría. No quiso ser consolado y murió de una muerte miserable. 40 días con sus discípulos. Jesús permaneció con sus discípulos 40 días, provocándoles gozo y alegría de corazón al abrirles más plenamente las realidades del reino de Dios. Los comisionó para que dieran testimonio de las cosas que habían visto y oído concernientes a sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, que había hecho un sacrificio por causa del pecado, y que todos los que quisieran podían acudir a él a encontrar vida. Con fiel ternura les dijo que serían perseguidos y pasarían por pruebas, pero que encontrarían alivio al recordar su experiencia y las palabras que él les había dicho. Les dijo que él había vencido las tentaciones de Satanás y logrado la victoria por medio de pruebas y sufrimientos. El enemigo no tendría más poder sobre él, por lo que lanzaría sus tentaciones más directas sobre ellos y sobre los que creyeran en su nombre, pero podrían vencer como él había vencido. Jesús dotó a sus discípulos de poder para obrar milagros y les dijo que aunque fueran perseguidos por los hombres impíos, de vez en cuando les enviaría a sus ángeles para que los libraran. Nadie les quitaría la vida hasta que su misión no estuviera terminada. Entonces se les podría requerir que sellaran con su sangre el testimonio que habían dado. Sus ansiosos seguidores escuchaban con alegría sus enseñanzas, disfrutando de cada palabra que surgía de sus santos labios. Ahora sabían ciertamente que era el Salvador del mundo. Sus palabras penetraron profundamente en su corazón y comenzaron a apesadumbrarse de que pronto tendría que separarse de su Maestro celestial, para no oír más las palabras consoladoras y llenas de gracia que procedían de sus labios. Pero una vez más sus corazones se llenaron de amor y de suprema alegría, cuando Jesús les dijo que iría a preparar mansiones para ellos y vendría otra vez para recibirlos, con el fin de que estuvieran para siempre con él. También les prometió enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, para que los guiara a toda verdad, y alzando sus manos, los bendijo.